en la nube. Listo, ya se está grabando en este momento. 3, 2, 1, grabando. Magnífico. Entonces, arranquemos con la presentación. Muchas gracias a todos. ¿Y qué vamos a conversar hoy? Básicamente, vamos a conversar de qué hay de nuevo en la propuesta de reglamento para generación distribuida que tenemos. Y en ese sentido, primero, tal vez explicarles que en este momento hay otro foro virtual que está sucediendo en el país respecto a este mismo tema y a esta misma hora. El CIEMI, que es el Colegio de Ingenieros, Electricistas, Mecánicos e Industriales, parte del CEFIA, tiene organizado un foro en el cual en este momento está don Fernando Escalante, que es el presidente de la Junta, don Ronnie Rodríguez, que es el director del despacho del viceministro de Energía, Randall Zúñiga, que es el director de Energía, Marco Acuña, que es el gerente de electricidad del ICE, Salvador López, que es el director del CENSE, que es el Centro de Control de Energía, don William Villalobos, que es el director ejecutivo de la Cámara, y don Raúl Fernández. Este foro va a quedar grabado por si alguien quiere verlo después, pero yo lo que creo es que aquí estamos para construir. No, la idea no es que sea un pleito de gatos, yo creo que eso está sucediendo en otro canal en este momento y vamos a ver por qué está sucediendo ese pleito. Pero bueno, para los que estamos aquí pensando en positivo, dediquémonos a construir y veamos un poco qué es lo que nos trae este nuevo reglamento y por qué creemos que es un avance importante. No es perfecto, pero sí viene a solucionar varias situaciones que tenemos. Entonces, arranco por contarles qué es lo que vamos a conversar hoy, un poco de historia de cuál es la industria solar en Costa Rica, cuál es el nuevo reglamento del que estamos hablando, qué son las cosas buenas, qué falta por mejorar y como último punto, qué podemos hacer todos nosotros como costarricenses para que esto vaya para adelante. Y primero, para nivelar la cancha, hay algo importante que debemos de conocer. Cuando arranca la electrificación del mundo, arranca de una manera centralizada, donde existen grandes plantas de generación, como en el caso de las hidroeléctricas, las geotérmicas, una planta térmica que tenemos en el país que se llama Garavito, donde este reservorio grande que ven ahí, perdón, a ver si ahí lo ven, este reservorio grande que ven ahí, eso es aceite para quemar, y ese aceite se utiliza para generar energía eléctrica. Están también las plantas geotérmicas, hay plantas eólicas, y hay una planta solar muy pequeña allá por Guanacaste. Pues bueno, todas estas plantas alimentan el sistema de transmisión nacional, en donde llega a subestaciones, y esas subestaciones alimentan los circuitos, que los circuitos son los encargados de llevar la energía eléctrica producida en estas plantas hacia industrias, hacia hospitales, ahora que están tan de moda, y espero que todos ustedes estén con muy buena salud, Raquel. Tal vez hacia el final recordarme que conversemos un poquito de esto. Alimentan todas nuestras casas, en donde espero la mayoría estemos, los edificios de oficinas y de apartamentos, y también las otras casas. Así es como ha funcionado el sistema de generación de electricidad centralizada, que ha sido lo más típico hasta, digamos, hasta el 2010 en la mayor parte del mundo. Y después comienza a arrancar un sistema de generación distribuida, en el cual la generación, por un cambio en la tecnología, ya no solo se da en estas grandes plantas, en estas obras gigantes, sino que cualquier consumidor, una casa, puede poner paneles y comienza a generar energía, no solo para él, sino que la energía que tiene en exceso puede devolverla a la red y la red puede canalizarla hacia otro lugar en donde se esté consumiendo sin tener que traerla de una planta de generación que está muy larga. Y esto es lo que conocemos como generación distribuida, es donde la generación no se da en esos grandes centros de producción, sino en donde en cualquier lugar de la red comienza todo el mundo a generar un poquito.
Y ese poquito no se va de vuelta hasta un lugar central y después se devuelve, sino que se utiliza, por ejemplo, cuando mis paneles están generando a las 12 del día más electricidad de la que yo necesito, esa electricidad se va a la red y cae donde mi vecino que la necesita, cae en el lugar de consumo más cercano. Esa es una de las características de la electricidad. Se va al lugar donde sea necesaria que esté más cerca. Y eso genera que en la red de distribución los flujos ya no son como eran antes, solo en una dirección, que siempre iban hacia allá, sino que comienza a suceder que ahora podemos tener flujos en dos direcciones. Y eso trae ciertos cambios en la concepción de la red. Esto para nivelar la cancha y que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de generación distribuida. Y en esta parte de generación distribuida, hagamos un poco de historia de cuál ha sido el camino que ha seguido la generación distribuida en Costa Rica. En el 2010, el ICE arranca un plan piloto y la idea de ese plan piloto es que se pudiera instalar en el país los primeros 5 megawatts de potencia de energía renovable. La idea es que mucha fuera fotovoltaica, hubo también eólica pequeña, hubo hidroeléctrica pequeña, pero sí comenzamos ahí ya a tener centros de producción de energía distribuidos a lo largo de toda la red. Pues allá por inicios del 2015, con 560 proyectos que se instalaron, se llegan a los 5 megawatts de generación que tenía presupuestado el ICE para comenzar a hacer esa prueba y entender qué era lo que sucedía cuando comenzaba a tener estos recursos distribuidos. Las personas que entraron en aquellos proyectos tienen condiciones muy beneficiosas porque básicamente el ICE lo que les dijo en su momento es: por cada kilowatt hora que usted me devuelva, yo le devuelvo ese mismo kilowatt hora y no le cobro nada. Y eso es una condición muy ventajosa, la cual se pudo hacer en un plan piloto, pero que no era sostenible a lo largo del tiempo. Resulta que sí hay costos de almacenar esa energía y tienen que generar dinero las compañías distribuidoras de electricidad. Entonces es importante que haya un costo que nos cobren por guardarnos esa energía. Y bueno, allá en el 2015, cuando se cierra el plan piloto, caemos en un problema. Se cierra el plan piloto y ya no se pueden instalar más sistemas fotovoltaicos y todavía no hay una nueva regulación que permita la instalación de sistemas fotovoltaicos. Entonces se comienza a trabajar en carrera en un decreto ejecutivo, el decreto 39220, que lo que viene es a reglamentar la generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables en un modelo que en aquel momento se determina de contratación de medición neta sencilla. Y eso básicamente es la legislación y el marco regulatorio con el cual estamos operando en este momento en el país. Y así viene desde el 2015 y ahora en el 2020 nos enfrentamos a una nueva versión del reglamento que está en consulta pública hasta el 20 de mayo. 20 de mayo es mañana. Y básicamente lo que estamos viendo que va a suceder en el 2020 es que ojalá pase esta nueva versión del reglamento que está en consulta pública hasta mañana y que también en la corriente legislativa hay varias leyes que vienen a regular el tema y están discutiéndose esas leyes. Entonces eso para dar un poquito de contexto histórico de cómo avanza la generación distribuida en Costa Rica. Veamos la legislación que tenemos actualmente y aquí les pido disculpas. Una de las cosas más duras de conversar sobre una ley o un reglamento es que para que quede claro hay que meter un montón de texto, pero vamos a tratar de hacerlo muy suavecito. No es tan fácil convertir ese texto en imágenes, así es que dejo el texto aquí para referencia cuando les compartan la presentación, pero vamos a comenzar a ver las cosas principales que están establecidas en aquel decreto ejecutivo que se hizo en el 2015 que nos afectan en este momento. Una de las principales cosas que sucede
en aquel momento y que todavía está vigente es que se habla de un productor consumidor, que está bien, es cualquier persona que tenga paneles y que consuma la energía de esos paneles, pero definen en aquel momento el decreto que esa energía sea aprovechada exclusivamente por él en el mismo sitio. Y ahí tenemos un problema con la gente que vive en una torre de apartamentos. Quiere poner paneles, pero no tiene un techo propio. Entonces, tal vez sí es dueña de un pedacito de techo, pero no está en el mismo sitio. Y eso genera una distorsión que no solo afecta a los edificios de condominios, sino que afecta a varias industrias. Hay industrias que son dueñas de un terreno en donde tienen su planta y hay otro terreno a la par que es el que utilizan como parqueo, pero está en dos, vamos a ver, fincas filiales diferentes. Y entonces cuando dicen, vamos a poner paneles en este terreno para darle energía a esta planta, lo que le dicen, no, es que eso no es en el mismo sitio. Es que, y tal vez ese sitio está al frente. De hecho, tuvimos un cliente en que su planta de generación estaba aquí, al otro lado de la calle tenía un predio para almacenar camiones y otras cosas, y no podía utilizar esa tierra que tenía al otro lado para generar electricidad, porque la ley dice que es en el mismo sitio. Ese es un límite duro que tiene la legislación actual. Hay otro límite duro, y aquí voy a entrar en dos límites duros que son muy importantes y son de los cuales la gente conversa muy, muy a menudo. El primero es esto que, perdón, alguien me está rayando, alguien tiene la capacidad de rayar. Y voy aquí a pasarme a participantes. Eso es bien interesante, permitir. Ya vamos a ver. Anotar en contenido compartido, ya no. Y vamos a tratar de borrar. Yo estoy seguro que alguien por error fue el que rayó esto. Sin embargo, el otro día estaba en un webinar de Naciones Unidas y sucedió esto mismo, pero de una manera más intensa. Entonces, bueno, vamos a cerrar esto y continuar. Entonces, ese primer límite del cual hablamos es el del 49%. Y básicamente lo que dice es que uno tiene autorización para almacenar energía en la red y retirarla, siempre y cuando uno almacene hasta el 49% de lo que produjo. ¿Ok? Eso significa que si tengo un sistema que produce 100 kilowatts hora, yo puedo almacenar en la red hasta el 49% de eso, o sea, hasta 49 kilowatts hora. Si yo almacené en la red, porque no lo usé en la casa en ese momento o en la empresa, 53, esos 4 los pierdo. Esos 4 se los regalo al ICE, a la CNFL o a la SPH. Y eso estaba hecho de esa manera y estaba en el artículo 34 que nos hablaba de ese límite del 49%. No era que de la energía que yo entregara me iban a devolver solo el 49%, no. Era que me daban permiso de almacenar el 49% de la energía que yo producía. Y aquí nuestro planteamiento desde un principio fue, señores de las compañías distribuidoras, este límite no tiene sentido. Ustedes están limitando si la gente les quiere dar más energía para que ustedes se las devuelvan en otros momentos en que el consumo es menor. Eso no hace sentido. Y bueno, parece que esto es algo que finalmente se comprendió y vamos a ver qué pasa con ese límite. Hay otro límite duro que es tal vez el más doloroso y el que están experimentando algunos de nuestros clientes, y es que en un circuito, todos estamos pegados a un circuito, las casas, las empresas, y un circuito básicamente es cuando se va la luz en su barrio, los lugares donde se fue la luz, ese es su circuito. Resulta que dentro de ese circuito, la legislación dice en este momento que lo que se puede instalar es el 15% de la capacidad de ese circuito. Y para verlo de manera muy sencilla, si usted está en un barrio
en donde viven 100 personas, si 15 de esas casas ya tienen sistemas fotovoltaicos y usted es el 16, usted no puede instalar. Y eso es algo muy triste porque recibimos clientes que con mucha ilusión se nos acercan para instalar su sistema fotovoltaico y tenemos que decirles muchas veces, mire, su circuito ya está topado. Significa que ya llegó a ese 15%. Y ese 15% es una ocurrencia. No, ¿por qué 15 y no 17? O 12, o 23, o 51. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bajo un principio de prudencia, el cual es muy razonable, se dijo, bueno, creemos que un 15% no genera ninguna afectación a nivel de la red. Y quedó ahí el 15%. Entonces es un límite que no tiene un sustento técnico en este momento. Es un límite antojadizo. Sin embargo, es un límite muy duro que se ha puesto ahí. Después vamos a venir un poco más a ese 15% y aprovecho para recordarles que pueden ir poniendo preguntas en el chat y Raquel me va a ir ayudando a balancearlas. Entonces, estos son los límites duros que establece la legislación con que venimos trabajando. Hay otros límites que son zonas grises, que entraban muchísimo el avance de esta tecnología. Y una de las primeras es que esta actividad no es un servicio público, no constituye un servicio público. Esto fue una ventaja en un inicio, porque cuando la Procuraduría General de la República dice, no, la generación distribuida no es un servicio público, quita varias restricciones que existían. Y entonces es más fácil que podamos acceder a construir un sistema fotovoltaico para una casa sin tener que pedir los permisos que se requieren para una planta hidroeléctrica, por ejemplo. Pero otra cosa mala que sucede es que al no ser un servicio público, la ARECEP, que es la autoridad reguladora de los servicios públicos, tiene que dejar control de esto. Y dice, yo no me puedo meter porque no es un servicio público. Y entonces quedamos todos los consumidores básicamente en manos de lo que las compañías distribuidoras de electricidad quieran hacer con nosotros. Y comienzan a hacer cosas muy, muy antojadizas. Pero bueno, esa es una zona gris que queda ahí. Hay otra zona que queda no bien definida, y es que dicen que básicamente cualquier sistema fotovoltaico que se instale, aunque no le entregue excedentes a la red, es sujeto de este reglamento. Y eso comienza a tener un problema, porque ahí las distribuidoras comienzan a decirle a la gente, mire, si usted pone paneles, tiene que pedirnos permiso. Pero mire, es que yo voy a poner paneles que no van a inyectar a la red. Yo no ocupo eso de medición neta ni el segundo medidor. No importa, porque usted está dentro del alcance de este reglamento. Cosa que claramente es un error. Y eso va con esto. Y básicamente hablan de que el productor consumidor con un sistema de generación no interconectado a la red de distribución, dicen, o usted está conectado o no está conectado. Y si está conectado, usted está interconectado. Eso significa que cualquier persona con paneles debería de venir a pedirnos permiso. Y eso comienza a generar una cantidad muy, muy importante de fricciones. Y esto genera un conflicto constante. Hay un conflicto constante porque hay una falta de transparencia en los procesos de las distribuidoras. Como ARECEP no los regula, de un momento a otro dicen, y me voy a esta otra parte aquí, de los costos antojadizos, por ejemplo, medidores y trámites. Los medidores subieron un 315% para una distribuidora en los últimos 6 meses. ¿Quién le dice que no? Si solo se les pueden comprar a ellos. Bueno, ¿y quién les pone precio si no es un servicio público? Ese tipo de cosas comienzan a suceder. Hay una falta de transparencia también cuando uno le dice, vea, y este circuito que puedo llenar hasta un 15%, ¿en cuánto está lleno? No le voy a decir. Usted tiene que pagar un estudio para que después de que se hace ese estudio, yo le diga si puede o no, pero no le voy a decir cuánto le queda al circuito.
Y eso obliga a que tristemente hay mucha gente que va y presenta el estudio y le dicen circuito lleno. ¿Por qué no lo hacían público desde un inicio? Y eso fue algo que sucedió en los primeros 3, 4 años. Ya después logramos que de una manera entraran en razón y por lo menos tienen una lista de los circuitos que están saturados. Y también no estamos siendo sujetos a una serie de cambios constantes y de ocurrencias por parte de las distribuidoras. No, ahora necesito que el medidor me lo coloque aquí. No, ahora tiene que traer los planos pisados de esta manera. No, ahora no aceptamos firma digital para esto. Y llega finalmente un punto en el cual a un cliente muy icónico del país, una institución, y esto aquí es a donde todo se vuelve al revés, es una institución descentralizada del gobierno que instala un sistema fotovoltaico que no intercambia excedentes con la red y que una empresa distribuidora le dice, usted instaló ese sistema ilegalmente, le voy a quitar el servicio. A lo cual el cliente dice, no, vea, yo lo instalé de acuerdo a lo que dice la ley, yo no le estoy entregando excedentes, pero estamos en esa zona gris, entonces tenemos a la compañía distribuidora amenazando al cliente de que le van a bajar la cuchilla. Eso por dicha ya lleva como 1 año y medio en que le están diciendo que le van a bajar la cuchilla y no hay un argumento legal para hacerlo, pero sí genera esa fricción. Y finalmente, lo que sí se torna muy complicado es que la competencia para regular esto y para dirimir estos conflictos es el Ministerio de Ambiente y Energía, por medio de la Dirección de Energía, la que le toca la aplicación de este reglamento. Y todos sabemos que tristemente el Ministerio de Ambiente y Energía, cuando uno lo compara en su presupuesto con todas las otras instituciones a las que en teoría le tocaría regular, es ínfimo. Tiene muy pocos recursos. Por cada 100 personas que las distribuidoras tienen, porque las distribuidoras sí tienen un montón de gente, el MINAE no llega a una persona. Entonces, es un pleito muy, muy desigual en el que metimos al MINAE dándole esa competencia. Y no tiene la capacidad técnica también. Pero bueno, por dicha, la solución que encontró el MINAE fue decir, hay un montón de fallas a nivel de este reglamento, vamos a presentar un nuevo reglamento. Y eso es lo que nos trae a conversar el día de hoy. Y se presenta este nuevo reglamento ya para consulta pública en el sitio web del MEI, que está en el Sistema de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria. Y aquí está un poco la ficha de lo que estamos conversando. Viene del MINAE, es el reglamento de generación distribuida con fuentes renovables bajo el modelo de contratación neta sencilla y tiene un vencimiento de audiencia pública el día de mañana. Eso significa que muchísimas cosas van a pasar de hoy a mañana y ahorita vamos a ver cuáles son las que pasan. ¿Y qué es lo que está en este momento en el nuevo reglamento después de que se hicieron las consultas con las partes y ya se emite a consulta pública? Bueno, primero los aspectos positivos. Veamos qué son las cosas que en realidad el MINAE, en conjunto con pareciera algunas de las distribuidoras, logró entender. Uno es que se quita la restricción que existía del 49% y se quita de una manera muy vacilona, porque se dice que a los nuevos usuarios de generación distribuida se les permite el 100% de devolución, el 100% de devolución de los excedentes inyectados a la red si cumplen con los requisitos del operador del sistema. Eso es sencillo. Pero para los usuarios actuales siguen con el 49% hasta que hagan un trámite en el cual firmen un nuevo contrato bajo las nuevas condiciones para tener acceso al 100%. Bueno, no importa, ese es un trámite que vamos a hacer para nuestros clientes y que se hará. Esto es algo que es positivo. Pasamos ya del 49 al 100, si el reglamento se firma. Eso es muy bueno para las casas, eso es muy bueno para las pequeñas empresas, eso no beneficia tanto a los grandes consumidores. Lo otro que es interesante como aspecto positivo es que anteriormente para dimensionar un sistema, lo que nos pedían las distribuidoras era el consumo de los últimos 6 meses. Y casi siempre que un cliente nos llamaba era porque o iba a incrementar su producción
Y entonces dijo, yo estaba consumiendo 2.500, ahora voy a consumir 5.000 kilowatts hora mes, quiero un sistema fotovoltaico para eso. O nos llamaba mucha gente a veces de las casas que decía, vea, es que yo quiero instalar un aire acondicionado, pero no quiero pagar más en mi recibo eléctrico, entonces quisiera poner los paneles para compensar la demanda de ese aire acondicionado. Bajo la legislación anterior no se podía. Bajo la legislación anterior, lo que le daban permiso a usted de instalar era su histórico de 6 meses. Y eso tenía un problema adicional, que cuando usted estaba haciendo una casa nueva, usted no podía instalar los paneles en el momento en que la hacía. Y eso era peor todavía, porque usted se acercaba a la compañía y le decía, vea, quiero instalar un sistema de 10 kilowatts en esta casa que estoy construyendo. La compañía le decía, no puedo aprobárselo hasta que la casa no haya consumido durante 6 meses. Ok, entonces usted decidía instalar el sistema en la casa y lo tenía recogiendo polvo durante 6 meses. Y a los 6 meses usted ya tenía un historial de consumo, iba a la compañía y le decía, señores compañía, ya tengo 6 meses de consumo. Y en varios casos, al menos nosotros en Yuxta tenemos varios, le decían, qué pena, el circuito ya está topado. Entonces ve a ver qué hace. Y eso no se vale cuando alguien está construyendo una infraestructura nueva. Logramos a través de Yuxta solucionarlo de algunas maneras con los clientes, pero eso es algo que no debería de pasar y que se logra corregir en esta nueva regulación. Y también se establece cuáles son las responsabilidades obligatorias y obligaciones del productor consumidor con un sistema de generación distribuida en operación paralela sin entrega de excedentes de energía a la red. Y eso es magnífico, porque eso es un sistema que es como si conectara yo una refrigeradora o una lavadora o un televisor. No necesito pedirle permiso a nadie por lo siguiente, porque no voy a intercambiar recursos con la red. Yo no voy a hacer entrega de energía, yo estoy poniendo mi recurso de generación para consumir toda la energía en el momento, logrando garantizar de que no hay energía que salga a la red. Es como conectar un electrodoméstico. Y eso nos permite hacer ciertas cosas que son interesantes, principalmente para los hogares más pequeños y para los hogares y empresas que están en los circuitos que ya están saturados. Entonces, este es otro aspecto positivo del reglamento. Y vamos a entrar ahora en qué es lo que falta por mejorar. Y yo no digo qué es lo que está mal, no quisiera caminar por ahí. ¿Qué es lo que falta de mejorar? El 15% de límite por circuito. Eso es algo que no se pudo solucionar. Y recuérdense que era lo que les decía, o sea, no es que un circuito pueda soportar el 15, no, en realidad un circuito, hay ciertos circuitos, por ejemplo, la Aurora Heredia. La Aurora Heredia es un circuito que por la capacidad industrial que tiene, yo estoy seguro que puede soportar sin ningún problema más de un 60% de la capacidad del circuito. Eso significa que en la Aurora Heredia, esto en lugar de ser 15 debería de ser 60. Hay otros circuitos, por ejemplo en la zona de Los Santos, que un 15 ya generan un problema para ese circuito, por la densidad, por la distribución de cargas, por una serie de cosas. Entonces, ese límite del 15 no es válido, pero tampoco podíamos responsablemente decir, súbalo un 50. Si hubiera sido posible, probablemente subirlo un 25, pero bueno, no es el criterio real. Se necesita construir un criterio técnico. Y entonces las entidades encargadas deberían de abocarse por lograr definir para cada usuario, en cada circuito, cuál es el límite real que es bueno para todos. Y ese es un punto que nos falta por mejorar. Hay otra cosa ahí que todavía nos falta, que es la transparencia de la información. No estamos logrando que se diga a qué nivel están topados los circuitos. No estamos logrando que se diga cómo deben de ser los medidores. Todavía estamos sujetos a ciertos
a ciertas condiciones muy particulares y muy discrecionales de cada una de las empresas distribuidoras. Pero lo más preocupante aún, y esto es lo que en realidad es el mensaje que tenemos que seguir llevando, el mensaje no ha llegado. Cuando uno ve el análisis dentro del website del MEIC, el promotor del reglamento tiene que manifestar cuál es el impacto regulatorio de esa nueva legislación, de ese nuevo reglamento que está promoviendo. Y tiene que plantear cuáles son los grupos o industrias a los que se beneficia. Y si leemos bien aquí, a los ojos del promotor del reglamento, los grupos o industrias que se benefician son los abonados que generan su propia electricidad, que logran diversificar la matriz eléctrica de una generación centralizada a una generación descentralizada. Disminuye los costos de compra de electricidad para su inmueble industrial o local. A nivel industrial, la parte de eficiencia energética disminuye los costos por la compra de electricidad y puede hacer un cambio de tarifa por disminución de la demanda de electricidad. Aquí está hablando solo de los abonados, en ningún momento está hablando del beneficio para las empresas eléctricas. Y sigue aquí diciendo que los beneficios básicamente nos habla de la disminución de tarifas para los abonados. En ningún momento nos dice lo que nosotros vemos que es central en esto, y es a donde esto es un proyecto que es bueno para todos. Y es de la siguiente manera. El Poder Ejecutivo decide empujar este proyecto en medio de la crisis, ya que entiende, primero, que alrededor del mundo es uno de los sectores más dinámicos en la economía mundial y que puede traer un gran crecimiento por las capacidades que tiene el país, que su encadenamiento produce ahorros importantes para los consumidores y competitividad para los productores, y que colabora en tener un mejor mundo. Pero el principal beneficio de la generación distribuida que se están saltando es que logra alinear dos intereses. Uno, la reducción de costos en la factura para el que instala un sistema fotovoltaico, como muy bien lo expresaron en el razonamiento argumentativo de cuáles son los beneficios. Pero el otro es que reduce la inversión necesaria por parte de las generadoras de energía. Eso significa que si todos comenzamos a poner sistemas, no se van a tener que construir más represas. Y es que tristemente tenemos una historia muy dura de construcción de represas, donde creemos que nos va a costar 100 y nos termina costando 250. También tenemos empresas en el área de generación cuyos balances, cuya situación económica no les va a permitir construir nuevas plantas, porque están sobreendeudadas, porque tienen márgenes de operación muy bajos, porque han venido acarreando cierto nivel de pérdidas. Entonces, no van a poder construir las plantas que el país necesita. Y segundo, porque como país también estamos sobreendeudados. Entonces, hay una cosa grandísima que se le escapa al promotor aquí de la legislación. El gran beneficio es que entre todos los agentes económicos, respondiendo a las señales de mercado positivas, podríamos construir la capacidad de generación que necesita el país para ir hacia adelante sin tenerle que poner más presión a las empresas tradicionales generadoras de electricidad. Y es triste que dentro de esa manifestación del impacto regulatorio todavía no se ha llegado a ese punto. Pero bueno, ¿qué nos sigue? ¿Y qué es lo que es aquí importante? Tratando de dejar 15 o 20 minutos para preguntas. Hay un proyecto de ley y se está estructurando un proyecto de ley de consenso. Eso es muy, muy interesante. Hay muchos proyectos dentro de la Asamblea Legislativa, pero parece que todo el mundo va aterrizando en una idea, en una sola idea que sea buena para todos. Y esto es importante porque los decretos ejecutivos, como el que está en discusión en este momento, se pueden cambiar fácilmente. Imagínense que en la próxima elección
gana un candidato que crea que la mejor manera de generar electricidad para este país es talando todos los bosques y quemando esa madera, y que con quemar esa madera generamos vapor para poder dar la electricidad al país. Eso es muy peligroso porque es muy fácil que el Poder Ejecutivo lo haga. Sin embargo, cuando hay una ley, es un soporte mucho, mucho más sólido. Entonces, aquí sí estamos abogando y creemos que debe surgir un proyecto de ley por el país, para el beneficio de todos y no para el beneficio de unos pocos. Y eso es, de una manera muy resumida, lo que está sucediendo en el marco regulatorio en este momento tan particular. ¿Y cuál es la pregunta que nos hacemos? Es, bueno, ¿qué hacemos frente a esta situación? Yo lo que le he estado diciendo a todo el mundo es, tenemos que seguir adelante construyendo. Nos tiran durísimo. Los comentarios que he recibido en los últimos días de personas del ICE y de la CNFL son muy tristes, porque tratan de ver esto como si fuera algo personal y no han logrado entender todavía que creemos que así como se logró que no se construyera diquís gracias a las mejoras en eficiencia y a los cambios del país y a la capacidad fotovoltaica poquita que se venía instalando, creemos que para darle energía al país y para darle una energía más competitiva, debemos de llegar a un marco regulatorio que nos permita no solo que la gente que tiene grandes consumos eléctricos pueda poner un panel, sino que cualquier casita pueda poner un panel y ayudarnos a generar desde donde sea que esté. Porque como está en este momento la legislación, es muy triste. Para una casa que gasta menos de 25,000 colones, cuesta casi lo mismo los paneles que el medidor de generación que hay que ponerle. Eso es algo que no deberíamos de permitir que sucediera, porque ahí sí, estamos beneficiando a unos para favorecer a unos muy pocos. Y cada día me cuesta más entender cuáles son esos muy pocos. Entonces, Raquel, paso un segundo aquí para tal vez ir viendo las preguntas que vamos teniendo en el chat. Y veo que llegaron a mí. Creo que no las puedes ver, Raquel. No, perfecto. Ni puedes hablar. Qué pena. Voy a habilitar que todo el mundo pueda abrir los micrófonos para cuando quieran. Además, así las puede adecuar. Se abrieron todos. Pasó lo mismo, silenciar todos. Es un modelo de operación. Para hacer un modelo de operación hay que sentarse con las áreas, ver el requerimiento, hablar con el jefe. Ok, acabo de silenciar todos y permitir que si alguien quiere activarlo, lo active. Perdón, seguimos aprendiendo en esta tecnología y ahí, qué pena. Vamos a ver. Dice A. Espinosa. Don A. Espinosa. Dice, se solicitó, objetó la consulta pública. Deberíamos de hacer una parte en el SAM donde él pueda poner si esa llamada. Perdón, sí, esa era la consulta de don A. Espinosa, pero está en este momento, pareciera que en otra. Vamos a ver. Veo caras conocidas. Hace un rato vi hace rato vi a Mrs. Urbina por ahí. Ahí está María Cristina. Okay. Muchas gracias. Es un honor que usted esté por aquí. Don Edwin Gómez, ¿dónde puedo descargar la propuesta del nuevo reglamento? Vamos, y en un principio absoluto de transparencia, vamos a proceder a compartir de una vez el link que está aquí. Un segundo. El link de esta propuesta está aquí. Control copy. Lo voy a poner en el chat para todos, si les parece. Un segundo. Estoy navegando entre tantas pantallas que es facilísimo perderse aquí.
En el chat le voy a responder a todos en la reunión. Aquí mismo queda el link con el formulario. Ese es el sitio web del MAKE, en donde podemos verlo. Entonces, voy a seguir con las consultas aquí. ¿Dónde puedo descargar esto? Es la segunda vez que se termina el periodo de consultas para emitir un nuevo reglamento. En febrero de 2019 se venció la primera vez. Correcto, está don Edwin. Va a perdonar, pero sí se sacan varios reglamentos a consulta y algunas veces no progresan. Es el mismo tema que podemos enfrentar esta vez. Podría ser que no pase. M. Esquivel, el autoconsumo virtual implica que podamos generar pero consumir en un sitio distinto. ¿Se flexibiliza ese límite duro? Sí, correcto. Y aquí tal vez entendamos qué es lo que está sucediendo. Existe dentro del régimen tarifario del país una tarifa que permite que una distribuidora genere en Guanacaste, pague una tarifa por mover esa energía y llevársela hasta la zona de Los Santos. Esa tarifa ya existe y es para las distribuidoras. Una de las cosas que se está diciendo es, ¿y por qué esa tarifa es solo para las distribuidoras? No se vale, debería de ser para todos. ¿Qué impide entonces que yo, como un edificio, pensemos en el INS, en el centro de San José, que tiene también una propiedad en el Pacífico Central, pueda utilizar esa propiedad para poner ahí sus paneles, pagarle la tarifa de transmisión y de distribución a las compañías que estén involucradas y pueda disfrutar de esa energía en su edificio que está en el centro de San José? Eso es lo que sucede con el autoconsumo virtual. A Espinosa. Hola, Espinosa. Dice, se solicitó, objetó en consulta pública que eliminen ese límite de que la electricidad por BI la debo utilizar en la misma propiedad. Correcto. Eso es lo que estamos trabajando para que se pueda hacer de manera virtual, porque no tiene ningún tipo de sentido limitar las opciones de los consumidores de esa manera, siendo que es algo bueno para el país. Esa misma energía que se genera allá no necesariamente va a viajar todo ese recorrido. Definitivamente se va a usar en ese mismo lugar. ¿Dónde puedo? Autoconsumo virtual implica que podamos generar. Sí, bueno, es básicamente eso. Si se cuenta con tarifa horaria, se va a poder instalar baterías, no paneles solares, para cargarlas durante la noche y usar energía en el día. Sí, en definitiva. Y es algo que es importante porque logramos ayudarle al país a manejar los picos. De hecho, eso es algo que deberíamos de promover en lo que es una red inteligente. La legislación, la nueva ley que se está construyendo, ya más que hablar de generación distribuida, hablamos de recursos distribuidos, siendo la batería un recurso de almacenamiento que le da un valor muy grande a la estabilidad de la red. Entonces también se está viendo de esa manera, don Carlos Coelho. Jimena, buenas tardes, una consulta en Cartago. ¿Cuál es la posición de JASEC con relación a la instalación de los paneles en casas y pequeñas empresas? Está sucediendo lo mismo que está sucediendo en el resto de distribuidoras alrededor del país. Cuando uno tiene una casa y uno va a instalar paneles fotovoltaicos en esa casa, tiene que pagar el costo de un segundo medidor de generación, que es el mismo que requeriría pagar una empresa mediana, un supermercado. Y eso no se vale, porque eso hace que sea muy caro para la casa pequeñita. Entonces, la posición que en este momento está dado por la ley para JASEC es la misma que para todas las distribuidoras. Requiere un segundo medidor de generación, lo cual hace que sea muy costoso. Los trámites de JASEC también no son los más ineficientes del país, tampoco son los más eficientes, digamos que están como en la media.
don Eric Montero, ¿hay alguna fecha propuesta para que este reglamento entre a regir? Vamos a ver. Las autoridades lo están entendiendo como una necesidad y yo creo que muchos de ustedes en sus casas o en sus empresas están subiendo que se han modificado los patrones de consumo eléctrico. Muchos clientes nos están llamando y nos dicen, mira, la casa me subió tanto %. Hay otras empresas que nos están llamando y nos están diciendo, tengo que producir más y necesito mejores costos. Entonces, parece que eso ha calado dentro del gobierno con la ventaja de que generamos muchos trabajos. El sector en este momento debe estar generando más de 1000 trabajos en el país y con una capacidad de poder exportar mucho de ese conocimiento, lo cual es bueno en estos momentos tan particulares. Entonces, ¿sobre cuánto podría entrar en vigencia este reglamento? Ya se escucharon las oposiciones de las distribuidoras y los aportes que tenían. Va a haber una presión muy fuerte y aquí voy a compartirles algo, un segundo, porque sí vienen tiempos también complicados, evidentemente, con esto. La Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones acaba de emitir un comunicado de prensa que me llegó, en que habla sobre la propuesta del reglamento de generación distribuida del MINAE y cómo aumentaría las tarifas eléctricas a la mayoría de los costarricenses. Y es un comunicado que firma don Alan Benavides, en donde llama al señor presidente de la República a no firmar el decreto. Y hace una serie de análisis, muchos de los cuales ya hemos tocado aquí, pero comienza a dar las razones por las cuales el CEDET se opone a la propuesta. Y sigue con el argumento de que instalar paneles beneficia solo a los que tienen el poder adquisitivo para poder poner un panel. Y una de las cosas que le explicamos a don Alan y a toda la gente de la CEDET es, vea, primero queremos que todo el mundo pueda instalar paneles, que no se haga tan caro como para que se vuelva un ejercicio en que solo alguna gente puede ponerlo, y para eso requerimos su ayuda quitando el segundo medidor. Y lo otro que le explicamos es, en la medida en que instalemos más paneles, usted va a tener acceso a energía sin tener que hacer las grandes obras de infraestructura que históricamente han sido muy tristes. Y en la conversación con ellos, lo que yo les dije es, yo no creo que tenga que venir aquí a enumerar los proyectos que iban a comenzar a costar 1 y terminaron costando 3. Mientras que cuando se instala un sistema de paneles fotovoltaicos, primero no es su plata, usted no tuvo que ponerla, sino que lo hizo un consumidor privado. Y viera qué buenos son los consumidores privados para cuidar su dinero. Entonces, como país tenemos un sistema más eficiente. Pero sí, hay una serie de situaciones que se van a dar que no sabemos cuánto tiempo va a pasar antes de que logremos que esto esté aprobado. Sin embargo, la esperanza es que antes de 2 meses ya tengamos algo firme. Pero va a haber oposición y la oposición es, hay una frase que decía, ladran Sancho, señal de que cabalgamos, que no es del Quijote de la Mancha, que nadie se confunda. Yo nunca la he encontrado en el Quijote, pero es de otro lado. Pero sí, parece que cuando uno está haciendo algo, las cosas comienzan a ladrar y a moverse. Esa reacción de parte de ciertos círculos, no es toda la gente en el ICE. Yo creo que la gente en el ICE hay gente maravillosa y en la CNFL también. Pero hay algunas cabezas que están actuando desde una posición de miedo, viendo intereses personalísimos, sin entender o sin poner de primero los intereses generales del país. Yo creo que sí va a haber mucho ruido en eso. ¿Y por qué está en revisión? Me comenta Huawei. No se llama Huawei. Huawei Y6 2019 debe ser algo. Es el teléfono. Está en revisión porque nuestra legislación así lo demanda. Al ser este un país de derecho, que por dicha lo somos y espero nunca lo perdamos,
cuando se establece política pública se tienen que oír los intereses de todas las partes para lograr hacer un balance. Por eso es que está en consulta. Yo soy nuevo, fui a Copeguanacaste para ver la posibilidad de instalar paneles y me dijeron que tenían que hacer un estudio y ver si se puede. ¿Qué ven en ese estudio? Sí, en definitiva, ese es el estudio que le digo, que ven cuál es la capacidad del circuito y si a ese circuito tiene más de un 15% de capacidad, le permiten hacer la interconexión necesaria. Con mucho gusto, en Yuxta hacemos, digamos, presentamos todos los días múltiples estudios frente a todas las distribuidoras, así es que quedamos a las órdenes si fuera necesario. Don Alan Redondo, no me quedó claro lo del segundo medidor en caso de poner paneles en el negocio o casa. ¿Se refiere a la tarifa de retorno? Ok, don Alan, voy a hacer aquí un paréntesis para comentarle que en la legislación que actualmente está vigente, se deben de instalar dos medidores. Uno que reemplace el medidor que usted actualmente tiene, el cual básicamente le va a decir a la compañía cuánta electricidad está consumiendo usted y cuando sus paneles están generando, cuánta electricidad está devolviendo. Entendamos que la energía que generan los paneles se consume primero en la casa, si hay demanda, pero si no hay demanda en la casa, esa energía se va de vuelta hacia la calle, ¿ok? Entonces, ese primer medidor que lo que hace es reemplazar eso, y aquí voy a tratar de, para hacerlo más gráfico, un segundo, voy a poner esto aquí en pantalla, nada más para ver esto. Esto verde que tenemos aquí es la curva de generación fotovoltaica de un sistema. Esto es la energía que genera cuando sale el sol, comienza a generar energía, y cuando se oculta el sol deja de generar energía. La curva roja es el consumo típico de una casa. Entonces resulta que se levanta la gente, comienza a consumir esa energía y entonces en esa energía los paneles proveen parte de esa energía, pero no es hasta como las 9 de la mañana que la generación de energía es mayor que el consumo de energía, y esta energía que está aquí comienza a hacer que el medidor funcione al revés, que usted comience a entregarle energía de vuelta a la red. Y en la noche, perdón, y aquí alguien me va a matar porque esto no debería verse así. Y en la noche estamos teniendo que el consumo es mayor que la generación. Entonces la compañía comienza a devolverle parte de esa energía que usted tenía acumulada en ese momento. Por eso es que se necesitan dos medidores. Uno que mide lo que entra y lo que sale, y otro que mide cuánto usted generó. Y ese segundo medidor que mide cuánto usted generó es necesario por el simple hecho de que teníamos un límite de 49% en la legislación anterior, cosa que no debería de estar pasando. Quedan 2 minutos para que cerremos. Perdón que te contradiga, un segundo, don Floyd, déjenme abrir el micrófono de don Floyd. Don Floyd. Hola, don Floyd. Reiniciar audio. Estoy tratando de abrir a don Floyd. Hola, ¿cómo Hola, don está? Floyd. Pura vida. Adelante, sí. Tal vez si me decís esto más bien. No, lo que te comentaba ahí es que efectivamente, a ver, las eléctricas, el ICI y todos han construido una gran infraestructura que tienen que pagar porque eso está en deuda, ¿correcto? Correcto. Y en estos momentos ellos pagan eso de las tarifas que cobran. Sí, Si el señor. 50% ponemos paneles porque nos alcanza o por lo que sea, pues la tarifa de nosotros va a tener que sustentar el pago de esas deudas. Correcto. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, sí les debería subir. Yo lo que creo, y es mi pensamiento hasta el momento, porque no sé lo que ustedes saben mucho más, yo lo que haría del ICE es dividir el monto que tengo de deudas total y decir, ok, ocupo por cada uno de todos los habitantes, de los suscriptores a mi servicio, ocupo tanto para abonar al capital y los apoyaría a ustedes y incluso, como dice, me metería a competir. Claro. Te cuento, en el seminario pasado que hablamos de cómo reducir los costos de electricidad,
ahí tocamos en mucho la fórmula esta que está ahora en pantalla de servicio al costo, en donde el precio de energía es el costo total del sistema, que es lo que cuesta el sistema actualmente entre la energía consumida. Evidentemente, en el momento en que la gente comienza a poner sistemas de generación fotovoltaica y comienza a bajar la cantidad de energía consumida, el precio de la energía se debería de encarecer. Digamos, eso es lo que en primera instancia debería de suceder. Lo que sucede por el otro lado es que el costo de distribución y de almacenamiento, que es la tarifa de acceso, está diseñada precisamente para eso, para que cuando alguien tiene paneles y está utilizando a las distribuidoras como batería, les pague por ese servicio. Y eso es bueno para las distribuidoras porque tienen un ingreso por ese servicio que están dando. Y eso es bueno para los consumidores porque no tienen que poner baterías. En la medida en que sigamos operando así, vamos a salir ganando todos, porque entonces las distribuidoras, eso es en el cortísimo plazo. En el mediano plazo ya no tienen que hacer inversiones en más plantas, solo hacen inversiones en la red de transmisión y la red de distribución, lo cual les mejora el rendimiento económico y el servicio y el valor que producen. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los consumidores en este momento están en una situación en la cual si el ICE les dice, no, yo no quiero jugar con usted, el consumidor, y ya hay muchos que nos lo están pidiendo, dice, yo pongo paneles, baterías y chao. Y eso no es bueno, porque entonces ahí sí sucede lo que estás diciendo. Tenemos un consumidor completamente desconectado y perdemos el componente de solidaridad de la red, que desde el 2016 ha sido un tema que a nosotros particularmente en Yuxta nos ha preocupado mucho porque no podemos permitir que suceda. Así es que estoy, más bien, ahí estoy 100% con vos en ese sentido, pero por eso es que también es importante que las distribuidoras entiendan que no pueden aislarse y hacer que la gente no ponga sistemas, sino que debemos de trabajar juntos para que aprovechen esa energía y cobrar los servicios de respaldo. Hay muchos servicios que en este momento las distribuidoras no están cobrando y deberían de cobrar. El principal de ellos es el arranque en negro. Eso es cuando se fue toda la electricidad en el país. ¿Cómo hacemos? Cristina, ya volví a la playa. Hola, doña María Cristina, ¿cómo está? La acabo de oír. Voy a quitarme, yo dije que estoy Sí, feliz. Ya. Voz imperdible. Entonces, don Floyd, eso es, digamos, como lo vemos. No me quedó claro si el nuevo reglamento elimina el histórico de 6 meses. ¿Me podría aclarar, don Gary Barquero? Sí, don Gary, el nuevo reglamento lo que dice es que se toma en cuenta el histórico de consumo o una memoria de cálculo del consumo proyectado para las nuevas instalaciones o las instalaciones que hayan cambiado. Entonces, así es como se sale de esa parte. Vamos a ver, me explico mejor. Cuento con tarifa horaria, don Carlos Jovel. Sí, actualmente existe, puedo cargar la batería en la noche. Sí, correcto. Cargar con tarifa nocturna y utilizarla durante los picos del día, desconectándose de la red eléctrica dentro de las horas diurnas. Sí, y nos ayudaría a controlar el pico del mediodía, digamos que tanto daño, no tanto daño, pero sí que está poniendo al país a correr, principalmente en un momento en que la curva de carga por esto del coronavirus se nos modificó. Yo no sé si están al tanto, en el webinar anterior lo discutimos. La curva de demanda del país se modificó por la gente estar trabajando en las casas, etc. Entonces sí podrías hacerlo. Qué pena, estamos sobre el tiempo, ¿verdad, Raque? Son las 17:04. Quedan varias preguntas. ¿Qué pasa con la demanda máxima
cuando es muy alto la energía entregada a la red, ¿cómo es el cobro por la empresa de energía? Sí, don Edgar, eso está regulado en las tarifas. Si un cliente baja de la demanda de 3.000, se pasa a una tarifa monómica en donde el cobro por kilowatt hora comprende el cargo por demanda y el cargo por energía. Entonces, si utilizo baterías, ¿no me afecta las regulaciones? No, eso es lo que estamos buscando, que se proteja el velo que existe detrás del medidor de la propiedad privada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Raquel, te doy la palabra. Sí, muchas gracias por asistir en el webinar. De igual manera, cualquier otra consulta que tengan, me la pueden enviar a mí. Comparto mi correo, si lo quieren apuntar, de igual manera lo voy a poner en el chat. Es rramirez@yuxtaenergy.com. También si quieren alguna cotización o alguna otra información, pues nosotros en realidad lo que hacemos es hacerle algunas consultas necesarias para poder desarrollar la oferta y en una semana lo estaría llamando el desarrollador de negocios para explicarle punto por punto cómo sería la propuesta. Pero muchísimas gracias por asistir y pues nada, estamos invitándolos a los próximos webinars. Muchas gracias, Raquel. Y todos, por favor, que estén con mucha salud, a cuidarse, a quedarnos en casa en la medida de lo posible, los que podemos. Pues, del equipo de Yuxta, casi un 90% de la gente está en casa y estamos muy felices de eso. No hemos parado y hay que usar mascarilla. Yo creo que hay que protegerse en realidad muy bien. Ahí veo a don José con una mascarilla. Y es que en realidad de eso se trata. Lograr no solo protegerse uno, sino más importante aún, proteger al resto. Yo creo que eso es importante. Así es que ojalá todo el mundo pueda usar una mascarilla cuando anda en lugares públicos. Muchísimas gracias, que estén muy bien. ¿Verdad que estás aquí?
Estaba esperando nada más que todo el Sí, mundo se exacto. conectara. Estoy en eso, pero Espinosa como que se me quedó pegada, no puedo quitarla. Sí, Es eliminar. Sí, no puedo. Y Laura, pero bueno, Laura está ahí. Ok, tengo estoy tratando de bajar el chat, pero no y si le das copy-paste, estoy tratando de hacer exactamente eso. Aquí. Ah, ya me lo hizo. Control copy. Control copy. Ya que me parece que vamos mejorando muchísimo, ¿sabes? ¿cómo te sentiste? No sé si querés hacemos otra llamada. Si vamos a hacer otra llamada, déjame nada más verificar que tengo esto. Te lo voy a pasar por aquí, pegarlo en un correo. En un segundo. Fueron muchas preguntas, don Ernesto. Sí, sí. Bueno, en algún momento teníamos 63, 62 participantes. Va que súper bien. Súper bien. Súper bien. Ujú. Chat, webinar. Webinar. Listo, ya. Voy a cerrar este y ya te llamo. Listo.